Dios bendiga a la Santa Iglesia en esta tarde, Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, Dios bendiga a Casa de Dios y aquí en la Restauración. Gloria al Señor, damos gracias a Dios una vez más por permitirnos transmitir su palabra por medio de este medio. Amén, gloria al Señor. Vamos a estudiar un poco de la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene en este día, qué es lo que Dios nos tiene para enseñarnos a través de esta su palabra. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle la dirección del Señor para que el Señor sea glorificándose. Padre eterno que estás en gloria, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es tuya, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que pases un carbón encendido por mis labios, Padre, que tú permitas que todo cuanto diga sea para la gloria de tu nombre, Padre amado, y todos aquellos que escuchen esta tu palabra, Señor amado, esa palabra haya cabida en sus corazones, Padre, y sea cayendo en buena tierra y dando el fruto a su tiempo, Padre bendito. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Habla, Espíritu Santo, glorifícate, danos ciencia, danos sabiduría, Dios mío, danos entendimiento, danos sabiduría y conocimiento a través de esta tu palabra, Padre. Gracias, soberano Dios, por todo lo que has hecho y por todo lo que das, Padre mío. Señor, glorifícate ahí en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que está escuchando esta palabra, Padre. Si alguno está enfermo, sánalo. Si alguno está cautivo, libértalo, Padre. Padre mío, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, trae libertad a través de esta tu palabra, Padre mío. Yo te alabo y te exalto y te bendigo, Padre mío, y te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder hablar tu palabra en este día. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estuve meditando pues en la palabra, ¿no? Meditando en qué podía traer yo este día. Meditaba y algo aconteció en el ambiente y todo eso. Y me vino esta palabra a mí sobre la duda, ¿no? La duda. Entonces yo medité un poco y pedí dirección al Señor. Y la duda no es buena. Y el tema que tengo en este día es: la duda no es buena. Gloria al Señor. Y vamos a meditar en la palabra. Gloria a Dios en Mateo 14, 31 al 33. Gloria a Dios, Mateo 14, del 31 al 33. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces conocemos que esta historia, que Jesús de pronto va hacia la barca caminando sobre el mar, y Pedro pues todos lo ven, se sorprenden, todos pensaban que era un fantasma, y de pronto pues ven que era Jesús, y Pedro le dice, porque usted sabrá que Pedro era muy intrépido, era muy sagaz, él actuaba de una manera rápida. Entonces le dice: si eres el Cristo, pues dime que yo camine hacia ti. Entonces el Señor le dice que venga. Y eso está en el 27, dice: pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver la fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Señor, sálvame. Lo que queremos, hermanos, que el Señor nos permita en esta hora entender es que la duda no es buena. En el momento en que Pedro empezó a caminar sobre las aguas por el orden que le dio Jesús, Jesús le dijo, ven, él fue en ese orden, creyendo. Y de pronto dice, al ver las grandes olas, se hundió. Y cuando de pronto él se hunde, pega voces y dice, Señor, sálvame. De pronto llega Jesús y lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces nos damos cuenta ahí que cuando él creyó, caminó sobre las aguas. Pero cuando él vio la dificultad, se hundió. Porque cuando vio la dificultad, él pensó que a lo mejor las olas lo iban a negar. Y eso muchas veces pasa con el pueblo de Dios. Cuando ve los problemas, las dificultades, ve las grandes olas que se levantan y piensa que las olas lo van a derribar. Y la palabra de Dios dice que si pasamos por las aguas no nos llegarán, no nos cubrirán, no nos aplastarán, hermano. Que si pasamos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Es la palabra de Dios, es promesa de Dios. Por lo tanto, tenemos que creerle a Dios. Entonces vemos que la duda no es buena. Y vamos a darnos cuenta, hermano, por la palabra de Dios, que el Señor, de una manera o de otra, trataba de enseñarle a sus seguidores en ese momento, a sus discípulos, lo que es la fe y lo que es creer, lo que es no dudar, hermano. Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que el que duda ha pecado. Por lo tanto, nosotros no tenemos que dudar, hermano, de que Dios está con nosotros, de que todo cuanto nosotros emprendamos en el nombre poderoso de Jesús, lo haremos, porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho, y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de aquello que nos ha declarado a nosotros. Entonces es necesario que nosotros pongamos en práctica esta palabra y podamos entender, hermano, que nosotros tenemos que ser positivos todo en cuanto Dios nos ha prometido, todo en cuanto Dios nos ha declarado a nosotros a través de su palabra. Tenemos que creerle a Dios para poder recibir la bendición de Dios. Es importante que usted analice esto, hermano, que mientras Pedro creyó, caminó sobre las aguas. Cuando vio la dificultad, dudó y se hundió. Por lo tanto, usted tiene que entender esto y tiene que ponerlo por práctica. No dudemos. El interesado en que nosotros dudemos es el enemigo nuestro, el enemigo de nuestras almas, hermano. Él está interesado en poner esa semilla de la duda. Y usted tiene que entenderlo y tener claro que hay alguien interesado en sembrar la duda en su corazón y en mi corazón. Por lo tanto, en esta hora usted va a darse cuenta, a través de la palabra de Dios, qué importante es no dudar de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice duda, el sinónimo de duda es indecisión, recelo, incertidumbre. Dudar, vacilar, titubear, poner en tela de juicio las cosas. Poner en tela de juicio. Pedro puso en tela de juicio, dice, las olas me aplastarán, las olas me hundirán. Puso en tela de juicio. Dijo, a lo mejor viene sobre mí esa ola y me va a dar, y me va a golpear y me va a tumbar. Y en el momento en que él permitió que la duda llegara, se hundió. Lo que pasa es que nosotros tenemos una mente limitada, hermano. Porque si Dios le da, si Dios le dice ven, si Jesús, el Hijo de Dios, le dice ven, Él no va a permitir que las olas lo golpeen. Es por lógica. Pero tenemos que entender, hermano, que no podemos dudar de nada. Él no le va a dar carga que usted no pueda llevar. Él no le va a hacer pasar, hermano, por valle de sombra y de muerte sin que Él esté en su amparo y su fortaleza.
Él nunca le va a dar carga que usted no pueda llevar. Si Él le dice a usted que usted lo puede, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, es porque todo lo podemos en Él. Tenemos que tener en claro eso, hermano. Que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es necesario que avancemos creyendo. Hemos, hermano, estancado el plan y el propósito de Dios por la duda. Muchos han dudado y no han obtenido las promesas de Dios. Pero hermano, déjeme decirle por qué hay alguien interesado en afectar su fe, en dañar su fe, para que usted dude de lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces vemos que duda es indecisión, no se decide, tiene recelo, tiene incertidumbre, no sabe qué va a pasar, qué va a acontecer, qué es lo que va a hacer. Dudar es en vacilar, vacilar es tener incertidumbre. Por eso el Señor en su palabra dice que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Cuando dice que tenemos que ser como niños, no solamente es en ser ingenuo, no. En no tener malicia, codicia. Ser como niño es creerse también todo cuanto nos dicen. Usted tiene que creerle fielmente a las promesas de Dios. Y usted va a recibir y va a ver la mano poderosa de Dios en el momento en que usted no dude de que Dios quiere hacer algo nuevo en su vida. De que usted no dude que Dios quiere transformar su vida, quiere transformar lo suyo. Él quiere tomar el control y el dominio de su casa, de su vida, de su hogar, de su familia. Él quiere controlar esa barca, pero todo depende de que usted deje que Él lleve el control, mi hermano. Porque muchas veces queremos que ya estén las cosas. Todo tiene un proceso en este tiempo. Y en el transcurso de la historia, la palabra de Dios nos dice que todo tiene que ser por medio de procesos. David, antes de ser rey, fue procesado de una manera tremenda. José, antes de ser el segundo en el reino, fue procesado de una manera tremenda. Y así muchos siervos de Dios. Nosotros no somos la excepción. Nosotros tenemos que creer sin dudar y veremos la mano extendida de Dios en nosotros. Entonces, pero vemos, hermanos, que hay alguien interesado en que dudemos. Alguien que está interesado en que nosotros menguemos, flaqueemos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Si dudas, Dios te reprenderá. Si dudamos, Dios nos va a reprender. ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando tomó a Pedro? Lo reprendió. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y yo me imagino que de pronto lo cogió de donde él pudo agarrarlo y tiene que haberlo agarrado de la oreja y lo tiene que haber alzado. Y, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí lo está reprendiendo, le está llamando la atención. Y Dios nos llama la atención a nosotros cuando dudamos de su amor y de su grande gracia. Él dice que si nosotros siendo malos sabemos darle buena dádiva a nuestros hijos, que si Él nos pide pan no le daremos una serpiente. El Dios Todopoderoso dice que Él es bueno y Él es bueno. Y nosotros siendo malos queremos darle lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que es todo amor? Por eso Él quiere que nosotros no dudemos, hermano, pero sí que entendamos que hay alguien interesado en poner la semilla de la duda en el corazón de los hijos de Dios. El poner en el corazón de los hijos la duda, la semilla de la duda, una semilla maligna que anda rondando en los hijos de Dios, para hacerlos tropezar, para hacerlos menguar, para no creer en la palabra de Dios, para no creer en las promesas que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Mateo 8:26, vamos a Mateo 8:26, ahí mismo.
y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Sí ve? Y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús les hablaba, les reprendía. ¿Por qué dudan, hombres de poca fe? Acuérdense que en cierta ocasión Jesús le dijo, ¿hasta cuándo he de soportarlo? A los discípulos, a sus seguidores. Le dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Porque Él les enseñaba y ellos no entendían muchas veces. Aún todavía ellos tenían puestos los ojos en las cosas terrenales. Aún todavía ellos no tenían la mentalidad del reino, ellos no tenían el Espíritu Santo de tal manera, hermanos, que ellos pudieran entender que todo lo que está en este mundo es pasajero, que un día dejará de ser, que nosotros estamos caminando para una eternidad y viviremos en una eternidad, hermanos, en el reino de los cielos, donde no habrá llanto, no habrá dolor, donde no habrá tristeza, donde todo será gozo y alegría. Nos gozaremos con nuestro Dios. Bendito Dios, amén. Eso es lo que Él nos enseña a través de su palabra. Eso es lo que Él enseñaba a sus discípulos y les decía, mi reino no es terrenal, mi reino es celestial, pero sin embargo ellos no lo entendían. Y sin embargo decían, Señor. Pedro le dijo, Señor, yo aquí lo he dejado todo por seguirte. ¿Qué he de recibir yo? Otro le dijo, buscó a su madre para que su madre sea el intermediante entre Jesús y ellos. Le dijo, mis hijos, yo quiero que cuando tú gobiernes, cuando tú reines, el uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Y el Señor Jesús tenía que soportar todo aquello, hermano. Pero sin embargo, Él les hablaba a través de su palabra, les enseñaba. Y no entendían todavía, porque había duda en ellos, todavía había incertidumbre, todavía había algo nubloso en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba todavía en la tierra. Todavía su mentalidad era terrenal. Por eso Él dice que renovemos nuestro pensamiento, que renovemos, hermano, el espíritu de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. Cada día. Que entendamos y que sepamos que hemos nacido del Espíritu. Por lo tanto, tenemos que nosotros vivir en el Espíritu y pensar las cosas en el Espíritu, que un día dejaremos de ser y estaremos por la eternidad con Él. Y que busquemos las cosas de arriba, que son las que permanecen para siempre. Pero hay alguien que se encarga de meter duda. Es decir, no. Siendo sobre que Cristo viene, ya tienen años de años que dicen y no viene nada. Pero hermano, Él vendrá y Él lo dice en su palabra. Y su palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que Él vendrá. Usted y yo somos los que tenemos que estar preparados. Pero aquel que esté interesado en que usted dude de eso, se llama el enemigo de nuestras almas. Ese está interesado en que usted dude de las promesas que Dios nos ha dado. Él dijo que era necesario que Él se vaya de este mundo para ir a preparar morada, porque un día estaremos con Él. Yo sí estoy esperando ese día glorioso, cuando el Señor venga y lleve a su pueblo y nos lleve, hermanos, a esa patria celestial. Usted tiene que tener eso claro. Así como muchas veces estamos en este país y muchas veces sueña y anhela con estar en su país. A lo mejor dice, yo pasaré el resto de mis días en mi país. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que un día partiremos de este mundo. Y eso sí es seguro. Que un día partiremos de este mundo. Y tenemos una patria celestial, preparada, moradas. Y usted y yo tenemos que tener en claro que tenemos nuestras moradas allá. Pero hay alguien que quiere poner la duda. Y ahí es donde nosotros tenemos que irnos
a la palabra y con la palabra de Dios echar fuera toda duda y llenarnos de esa fe a través de sus escrituras. Le dice aquí, como hemos visto, el 8:26 dice, y le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aleluya, se hizo grande bonanza. Ahí mismo vamos a ir a Mateo 16. Del 5 al 12. Mateo 16 del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Los estaba exhortando. Ahí Jesús los estaba llamando la atención, los estaba reprendiendo. Y les llamaba la atención, les decía, hombres de poca fe. Pero Jesús tenía autoridad, hermano. Jesús tenía carácter. Jesús hablaba y cuando hablaba con autoridad. Nosotros tenemos que entender eso, que cuando Jesús les estaba hablando aquí, Él les estaba reprendiendo porque no entendían lo que Jesús hacía y no entendían bien, no tenían en claro quién era Jesús, a quién estaban siguiendo. Por eso les trae a memoria y le dice, ¿acaso no recogiste tanta cesta con los 5 panes? ¿No viste el milagro? Les estaba hablando y les reprendía. Porque él quería tener claro de que ellos estaban seguros en su fe firme. Por eso les hablaba y les llamaba la atención para que ellos se afirmen en la fe, para que ellos crean. Dice el 9, ¿no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Y cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije, que os guardares de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eran un poquito cabeza cuadradita los apóstoles. Unos siervos de Dios, sí, seguían a los maestros, sí, pero el Señor bregaba con ellos cada día y les llamaba la atención y les decía, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Por qué es que no entienden? ¿Y qué nos diría en este tiempo, ahora, en la actualidad, si nosotros fuéramos los seguidores de Cristo? Miraría hacia atrás y nos diría, ¿hasta cuándo no entienden que todo en este mundo es pasajero? Que un día todo dejará de ser, que un día estaremos todos en la patria celestial y todo cuanto tengas en este mundo, ¿para quién será? Nosotros tenemos que entender y tener claro, hermano, que nuestra carrera es para el reino. Nuestra mentalidad tiene que estar en el reino. Y que nosotros tenemos que día a día
Pedirle a Dios que guarde nuestra familia, que vengan, que puedan ellos reconocerlo como Señor y Salvador. Y que todos podamos partir, porque de aquí todos nos vamos. Y Jesús les hablaba y les enseñaba de una manera o de otra. Y como vuelvo y repito, en este tiempo Jesús le diría a la iglesia que se ha modernizado, que ha entrado en esa gran apostasía, que ha permitido que el mundo entre en la iglesia y haga de la iglesia de Dios, de la iglesia santa, de la iglesia sin mancha y sin arruga que habla el Señor, una iglesia pagana, que ha permitido de todo y permite de todo. ¿Qué diría Jesús si estuviese ahora? A lo mejor cogería un látigo y le caería el látigo a más de uno. Porque él tenía carácter. Pero él ama a su pueblo. Él ama a aquellos que han sido lavados con su sangre. Él ama a todos aquellos que han confesado a Él como su Señor y Salvador. Y Él le da la oportunidad al hombre para que el hombre se vuelva de su mal camino. Que el hombre entienda, hermano, que en este mundo somos pasajeros, peregrinos y extranjeros somos en este mundo, hermano. Que un día partiremos, pero eso tenemos que tenerlo en claro. Pero hay alguien que se ha interesado en poner duda de aquello, hermano. Y eso es peligroso. Eso lo vemos desde tiempo, hermano, desde miles de años atrás. Que hay alguien que siempre ha tratado de estorbar el plan de Dios, de estorbar el propósito de Dios con la humanidad, hermano. Y ese se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Si no es solamente a usted y a mí, que Él trata de poner esa semilla de la duda. Ya han habido hombres en el transcurso de miles de años atrás, donde el enemigo se ha hecho presente con la duda. Por eso usted no le llame la atención cuando de pronto alguien venga a meter cizaña para confundir, porque ese es el trabajo del enemigo. Tratar de confundir la mente, los corazones, para desviarlo del propósito de Dios, para desviarlo del camino que Dios ha trazado. Ese es el plan maligno de Satanás y el Señor lo reprende en esta hora y tenemos que vivir conforme a la palabra, caminar a la luz de la palabra. Si nosotros caminamos a la luz de la palabra, no nos extraviaremos por muy torpe que seamos. Porque eso lo dice el Señor en su palabra. Y podemos ver, hermanos, que no es algo que nosotros nos estemos inventando. La duda no es buena. Y alguien interesado en poner esa semilla es instrumento del enemigo. Y vamos a ver ahí, el enemigo de nuestras almas es el que siembra la duda. Y usted dirá, pero ¿por qué la duda? Sí, es normal, el ser humano, sí, es normal para usted a lo mejor. No es normal cuando alguien trata de cambiarle sus pensamientos, de desviarle el propósito. Y vamos a irnos a la palabra, vamos a irnos a Génesis. Mire que miles de años atrás, miles de años antes de Cristo, en los inicios, Génesis 3, 4 y 5. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que aconteció en este tiempo. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vino y le metió duda a Eva. Y ella fue y comió del fruto y dio el fruto a su marido. Y los dos pues
cayeron de la gracia de Dios. ¿Por qué había duda en esta mujer? Porque Dios le había dicho que del árbol que estaba en medio del huerto no comáis. Porque el día que comieres moriráis. Y entonces, ¿qué pasó? Que el diablo vino y le metió la duda. Le dijo, no, no vas a morir, sino que van a ser abiertos tus ojos y vas a ser como Dios. Entonces la mujer ahí, entonces no es que voy a morir. Y dice, a ver, vamos a probar. Y comió del fruto. Y murió, usted sabe que ha muerto, murió en el espíritu, porque eran eternos. El hombre no iba a morir, iba a ser eterno. ¿Cómo fue que murió? Hubo la separación, una muerte física, espiritual y física. Espiritual primeramente y después física. Una muerte espiritual, un alejamiento. Ellos de Dios se tuvieron que alejar por su condición. Porque hubo una separación, una muerte es una separación. Ellos se separaron de Dios. En la desobediencia hubo una muerte que el Señor le estaba diciendo, pero sin embargo el enemigo vino a meter duda en Eva. Y vemos ahí cómo el enemigo vino y sembró esa semilla de la duda en la vida de Eva. Y Eva cayó en su engaño. Y así muchas veces, hermanos, nosotros lo podemos ver ahí. Desde un principio el enemigo lo que trata es de estorbar el propósito de Dios. Viene a través de mentira, a través de engaño. Tratando de convencer al hombre de otra cosa contraria a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que actuar con mucha sabiduría. Dios nos habla, hermano, nos habla y nos habla bien claro a través de su palabra. La palabra de Dios nos enseña y dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, sí, pero esos principados y esas potestades necesitan un cuerpo para ellos efectuar muchas veces la maldad. Pero nosotros tenemos que saber contra quién luchamos, contra quién es que nosotros tenemos que enfrentarnos. Contra los que se levantan en contra del conocimiento de las palabras de Dios, en contra de las cosas de Dios, en contra del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que luchar y conservar nuestra fe, estar firmes en Dios, hermano, creyendo que lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Él ha dicho que Él volverá por nosotros, hermano. Él ha dicho que Él volverá con nosotros para que estemos juntamente con Él. Y Él va a cumplir esa promesa. Vemos ahí que el hombre desobedece. Eva desobedeció, tomó y escuchó lo que el enemigo le estaba hablando. Él puso la semilla de la duda y ella fue, comió del fruto y murió. Físicamente, espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, pero físicamente también murió más adelante. Aunque vivieron muchísimos años en ese entonces, vivieron muchísimos años, pero murió, el hombre no iba a morir. Acuérdense que el hombre que vivió más tiempo en la tierra es Matusalén y vivió, creo, 975 años, si no me equivoco, algo así. Porque el hombre iba a vivir muchos años, muchísimos años. Pero por la desobediencia y el pecado del hombre, Dios tuvo que acortar los años de vida del hombre. Y aún dice que por causa de los escogidos los días son acortados. Usted se da cuenta que los tiempos van volando, volando, hermano, pasa el tiempo y pasa el tiempo. Pero debemos de aprovechar ese tiempo pidiéndole al Señor, Señor, ven. Ven por tu iglesia, ven por nosotros.
Ven, pero antes que venga, aviva, para que miles de almas sean salvas, miles de almas sean sanas. Dios nunca va a hacer nada en injusticia. Dios hará justicia, vendrá, pero antes de venir vendrá un despertar, hermanos, para que ese pueblo de Dios se arrepienta, aquellos que tengan que arrepentirse. ¿Cuántos no se han desviado del camino? Tienen que volverse de sus malos caminos, hermanos. Tienen que volverse de su manera de pensar, hermanos. Ellos se han alejado de la verdad de Dios, hermanos. Necesitan volverse a la palabra de Dios. Y se han alejado porque han permitido que la duda llegue a sus corazones, que la duda venga y esa semilla de maldad entre en ellos, hermanos, y se han dejado cegar por todo aquello. Necesitamos vivir conforme a la luz de la palabra de Dios, hermanos, y sabiendo contra quién luchamos y mantenernos firmes en las promesas que Dios nos ha dado, hermanos, para que podamos gozarnos un día delante de nuestro Dios y gozarnos aún en este mundo antes que Él venga. Hermanos, disfrutaremos aún de lo que Dios nos provee en este mundo, hermanos, porque Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos para la gloria de su nombre. Que seamos testimonios vivientes de que el Cristo de la gloria está con nosotros. Amén. Pero no deje que la duda lo invada. No deje que la duda venga y lo agolpe, hermano. Rompa ese esquema de hombre. Hermano, Él vendrá por su iglesia. Y Él quiere por una iglesia santa, una iglesia apartada, una iglesia separada para Él. Una iglesia que vive en el amor que Él ha dado a su iglesia, hermano. Si usted no tiene amor para con su hermano, entonces no había nacido Cristo en su corazón. Acuérdense que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. Amén. Ahí mismo vamos a Génesis 16:2. Y estos solamente son estos textos bíblicos que pude en un momento, hermano, sacar y darme cuenta de que cómo el enemigo ha trabajado desde muchos años atrás para traer tropiezo a la creación de Dios, para traer tropiezo en los planes de Dios para con la humanidad. Porque lo que quiere es hacer tropezar a los hijos de Dios, dañar la imagen del Dios Todopoderoso. A veces el hombre piensa que que el diablo se le levanta y hace lo que quiere hacer con su vida porque es el mega ungido, por cualquier cosa. No. El enemigo, lo que ve en usted, es la imagen de Dios. Y él quiere estorbar y dañar la imagen de Dios en usted. Lo demás sí, lo demás es consecuencia de la comunión con Dios. Pero en sí es destruir al hombre, porque el hombre es imagen. Por eso, sea cristiano o no sea cristiano, el enemigo trata de degradar a la humanidad. Por eso es que han sacado leyes absurdas para destruir la humanidad, para dañar la imagen de Dios. Pero el pueblo de Dios aún está adormecido y no se da cuenta que todo eso son estrategias del enemigo. Todas esas son obras de Satanás para dañar la imagen de Dios, porque el hombre y la mujer han sido hechos a imagen de Dios y semejanza. Y él lo que quiere dañar es la imagen del Dios Todopoderoso. Quiere dañar la humanidad, hermano. Y la iglesia tiene que estar ahí, firme, hermanos, constante, perseverante, intercediendo, clamando para que esas leyes sean destruidas, para que esas leyes no tomen poder y potestad en los seres humanos, para que los hijos de Dios sean guardados de toda esa maldad del hombre. Y ahí es donde nosotros tenemos que hermanos, resplandecer como lumbreras en este mundo de oscuridad. Pero ¿qué vamos a resplandecer, mi hermano, si verdaderamente no estamos haciendo la voluntad de Dios? Hablando de la iglesia en general, hablando de la iglesia en el mundo entero, cada uno busca lo suyo, cada uno es más que el otro, cuando solamente hay un Cristo glorioso que dio la vida por todos, derramó su sangre por todos nosotros. Por lo tanto necesitamos
hacer su voluntad, no la voluntad del hombre, sino la voluntad perfecta del Dios Todopoderoso. Y la voluntad perfecta del Dios Todopoderoso es de que caminemos conforme a la luz de su palabra, que nos llenemos de fe y que caminemos de acuerdo a lo que Él nos decreta en su palabra. Pero hay alguien interesado en estorbar eso. Y por eso pone duda. Le puso duda a Eva. Y Eva cayó. Y aquí vamos a ver a quién más le puso duda. Ahí en Génesis 16:2. Dice, dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Dios le dio promesa a Abraham. Dios le dijo a Abraham que iba a darle descendencia. Usted sabe la historia, que Abraham era ya de avanzada edad, Sarai era ya anciana, ya había perdido su costumbre. Pero hermanos, Dios nunca va a decirte algo que no puedas llevar. Por eso dice en su palabra que Él no te da la carga que tú no puedas llevar. Pero viene el razonamiento ahí y que la carcomía por tanto tiempo. Yo soy anciana y no podía, ella humanamente era algo ilógico. En ese tiempo y en este tiempo era algo ilógico. Pero cuando Dios habla, hermano, tenemos que creerle, porque Él es el Todopoderoso. Él hace las cosas de donde no son, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso, Él es omnisciente, omnipresente, Él es todopoderoso, Él es el Dios eterno, hermano. A Él hay que creerle porque Él es fiel y justo y verdadero. Y Dios habló a Abraham y a Sarai, le dijo que iba a concebir en cierto tiempo. Y de pronto vemos que el enemigo se levanta y se mueve, quizá meterle ahí la duda. Y pero ¿por cómo vas a tener un hijo tú si no puedes? Mira, tu esclava ahí, joven, ¿por qué no se la das a tu marido para que puedan tener ahí? Y entró el cizañoso. ¿Para qué entró este cizañoso ahí en medio de toda esta situación? La Biblia no lo enseña, ¿no? La Biblia no lo enseña, pero podemos ver el fruto de aquella relación de Abraham con Agar. ¿Qué aconteció con eso? Hasta el día de hoy tienen conflictos todas las descendencias de los ismaelitas. Se metió ahí la duda y ocasionó todo eso. ¿Por qué? Porque trató de estorbar el plan de Dios. El plan de Dios, Abraham con Sarai era perfecto. Pero se metió la duda y estorbó el plan y el propósito de Dios. Porque imagínense si Abraham se hubiese guardado o Sarai no hubiese hecho esa propuesta a Abraham, que le gustó, por supuesto, la propuesta que le hizo. No hubiese pasado lo que pasó después por tantos años. Y aún sigue aconteciendo cosas. Lo que trató de estorbar el plan de Dios, la duda que fue sembrada en el corazón de Sarai. Mi meditación y mi reflexión en este día es: no dejes que la duda visite tu corazón. Cuando la duda venga a tu vida, hermano, es porque alguien está tratando de estorbar el propósito de Dios en tu vida.
Dios ha trazado un plan y ha trazado un propósito en ti. Y hay alguien interesado en estorbar. Por eso vendrá duda. Te querrá sacar de este lugar. Te querrá sacar del lugar donde Dios te ha plantado. Pero con el propósito de estorbar el propósito de Dios en ti. Hermano, mantente firme. Séle fiel a Dios. Y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Por eso Jesús les llamaba fuertemente la atención a sus discípulos. Ya otra vez entrando en el Nuevo Testamento, vemos que en el Antiguo Testamento, el enemigo tomó a Eva para tratar de ahí desequilibrar las cosas. Y la obtuvo, desequilibró muchas cosas, hizo mucho daño. Pero como Dios es todopoderoso, Él en su grande misericordia y su amor, Él sigue ahí dándole la oportunidad al hombre para que el hombre se vuelva. Muchos dicen, sí, pues si Dios conocía que Saúl era así rebelde, que Saúl iba a volverse en contra de Dios. Digo, sí, pero Dios es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Aunque lo sabe, Él da libre albedrío al hombre. Y en el libre albedrío que Dios te da a ti, mi hermano, y me da a mí, Él no se mete. Tú decides. Esa es nuestra parte, lo que tenemos. Él respeta esa decisión que tomemos. Dios respeta la decisión que tú tomes, la decisión que tomemos nosotros. Dios la va a respetar y por lo tanto nosotros también tenemos que respetar las decisiones de los demás. Porque si Dios, siendo el dueño de nuestros seres, no se mete en las decisiones que tomamos. Y así no se metió en la decisión que tomó Abraham, no se metió en la decisión que tomó Eva. Porque hay cosas en que Dios no va a poder hacer, irse en contra de lo que Él ha dicho. Él nos ha dado el libre albedrío. Nosotros decidimos lo que queremos y lo que hacemos. Por eso tenemos que decidir nosotros seguir al Señor en obediencia. Tenemos que decidir nosotros serle fiel. Tenemos que decidir nosotros desarraigar la duda en nuestros seres. Sí, han pasado muchos años, hemos pasado muchos desiertos, pero no lo dudes, Dios le tiene la bendición preparada. Dios tiene esa bendición ahí para todos aquellos que quieren, para todos aquellos que creen, para todos aquellos que se han esforzado creyendo en esa promesa. Dios va a cumplir esa promesa. Solamente que hay que desechar la duda. Acuérdese que en el tiempo antes de Cristo hubieron hombres que partieron de este mundo esperando la promesa de Dios, que iba a ser levantado un Salvador. En el tiempo del diluvio, dice, muchos los hombres que murieron ahí, cuando Cristo murió, dice que bajó al centro de la tierra a predicarle a aquellos que estaban esperando en la promesa del Mesías. Él fue y se hizo presente y dice, aquí estoy, yo soy aquel que estaban ustedes esperando. Y fue y hubo una resurrección ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios no miente, hermano. Dios cumple su promesa. Aquellos que no habían visto al Rey de Gloria lo vieron. Aleluya. Nosotros veremos su mano de poder. Si no dudamos, si seguimos firmes, si le somos fieles a Dios, veremos su gloria, veremos su mano de poder, mi hermano. Así que usted deseche la duda. La duda no es buena para los hijos de Dios. Usted crea como un niño, crea en las promesas que Dios le ha dado, crea en su palabra, crea que para que el que cree todo le es posible. Y acuérdense que Dios dice que si nosotros nos guardamos para Él, la palabra que está en Deuteronomio se cumplirá en nosotros. Bendito seremos en la entrada, bendito en la salida, bendito será el fruto de nuestro vientre, bendito será nuestra mesa de amasar. Seremos benditos en todo lugar donde estemos, porque la palabra de Dios así lo dice, y así será, mi hermano, si usted vive conforme las promesas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Saque esa duda de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si en algún momento esa semilla fue sembrada, arránquela de su corazón. Dios lo escogió a usted
Y Dios lo plantó en este lugar para que usted dé su fruto a su tiempo. Gloria a Dios. Déjese moldar del Señor. Déjese procesar del Señor. Saque esos viejos rudimentos. Deje que Dios trabaje en su vida. Porque si es necesario volverlo a destruir para volverlo a construir, Dios lo va a hacer. Pero lo que Dios quiere de usted es que usted se lo permita. Que usted sea maleable. Que usted deje que Dios tome control total de su vida. No dudando, hermano. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Ahí incline su rostro en esta hora. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedir perdón a Dios y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fortaleza, que su Espíritu Santo gobierne nuestro ser, que su Espíritu Santo se empodere de nosotros y nos ayude a ser fuertes ahí en esas áreas donde somos débiles. Gloria a Dios. Padre eterno que estás en gloria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hemos dado tu palabra, Padre. Desarraiga toda duda en el corazón de tu pueblo. Desarraiga toda duda, sea la que sea, Señor amado. Porque hay grandes promesas, Padre mío, dadas a tu pueblo. Promesas dadas a tus hijos, Señor amado. Promesas que van a cumplirse para todos aquellos que creen, Padre mío, Señor. Saca la duda de en medio de tu pueblo, Padre. Llévate, Dios mío, aquellos que ahoga la identidad como hijo, aquello que empaña los pensamientos para tener una mente del reino. Dios mío, permítenos avanzar, permítenos creer en tu palabra, creer en tus promesas, que aunque pase el tiempo, tú cumplirás tu palabra en nosotros, Dios mío, que podamos seguir caminando, aunque vengan, Dios mío, tempestades, vientos, tormentas, que sigamos hacia adelante mirando al blanco perfecto que es Cristo. Así como Pedro estaba caminando sobre las aguas y de pronto las olas se levantaron y él al mirar las olas dudó, Dios mío, y se hundió. Así que aunque vayamos caminando, aunque se levante quien se levante, podamos seguir adelante, Dios mío. Desecha la duda, la incredulidad, desecha todo aquello que no te agrada, Padre, porque tú no quieres hombres que duden, mujeres que duden. Tú quieres hombres de fe, llenos de fe, Padre, llenos de fe. Oh, Abba, Shama, Ranzalaya. Ahora danos fe, Padre, Abba, Shenda. Danos esa fe que necesitamos, Padre. Danos esa fe que necesitamos para avanzar. Danos la fe, Padre, danos la fe. Danos la fe que necesitamos, papá lindo. Danos esa fe, papá, para seguir adelante, Señor amado, sabiendo que tú cumplirás tu palabra en nosotros, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Si Dios lo permite, hermanos, el domingo nos congregaremos y ahí ya cualquier cosa estaremos anunciándole después. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendito sea.